Palabra el legislador Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. La legisladora Díaz dijo que lo ético, razonable y grato para el país es que las grandes ganancias se queden generando recursos a nivel nacional. Sobre la fuga de capitales, la parlamentaria afirmó que el dinero que tanto necesitamos se va a otros países, generando réditos a otros ciudadanos y no a los ecuatorianos. Pidió que el presidente entregue toda la documentación necesaria al legislativo. Colegas asambleístas, En el llegamos a plantear mociones uso de la palabra el legislador Virgilio Saquicela. Crisis política cuando se dictan leyes direccionadas. Y nadie puede negar en este Parlamento ni en este país que la ley denominada de paraísos fiscales fue direccionada para Guillermo Lasso. Más allá de que queramos o no queramos al Ejecutivo, esa es una gran verdad que ocurrió en el año 2017. Nadie puede negar en este país de que Guillermo Lasso ha tenido recursos en el país y fuera del país. Y justamente por ello, en aplicación de esa ley de la República, es de que el hoy presidente cumplió antes de la inscripción de la candidatura con la misma. Señora Presidenta, estamos obligados, como los que más los legisladores, a cumplir con el marco legal y constitucional que rige en este país. Y lo que nace mal, termina mal. Y sí, 105 legisladores dispusieron que la Comisión de Garantías Constitucionales realice una investigación de los denominados Pandora Papers en relación con el presidente de la República y la fecha de la inscripción de su candidatura en el año 2020. Pero no se aplicó correctamente el contenido del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que habla en casos de conmoción social, de conmoción interna. ¿Qué conmoción existió respecto del tema de los paraísos fiscales y su supuesta relación con el presidente de la República a la época que resolvió eso el Pleno? Ninguna. Eso ocurrió tal vez en el 30S o en octubre del 2019, cuando tuvo que utilizarse incluso la fuerza pública. Ni ocurrió a la época del informe de mayoría de la Comisión de Garantías Constitucionales. Informe acomodado, informe que no tiene indicios siquiera que hagan presumir menos pruebas sobre esa vinculación del presidente de la República con los paraísos fiscales. Señora Presidenta, 12 millones de documentos son la filtración de los denominados Pandora Papers. ¿Cuántos documentos se leyeron menos se analizaron en la comisión? Ni uno solo. Si esa es la génesis de la investigación y eso no tuvimos en la comisión, ¿cómo podemos llegar a recomendar que se aplique el artículo 130, numeral 2 de la Carta Fundamental del Estado? Es decir, la muerte cruzada desde la Asamblea hacia el Ejecutivo. No lo podemos hacer, no existe prueba alguna. Es por ello que la moción que se ha esgrimido por parte del asambleísta Cabezas no tiene sentido. No podemos nosotros declarar hoy día la grave conmoción o crisis interna del Ecuador. No estamos enmarcados dentro de un trámite de destitución del presidente de la República. Y es más, la Contraloría General del Estado, que es el órgano de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Paraísos Fiscales, ya se ha pronunciado y lo ha hecho dentro de los plazos que establece dicho artículo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ha dicho la Contraloría General del Estado? Que no existe ningún indicio ni prueba que vincule al presidente de la República a la época de la inscripción de la candidatura con los paraísos fiscales. Él cumplió con la ley, transfirió las acciones. El pueblo ecuatoriano votó por él para presidente de la República sabiendo que era una persona que estaba en la banca, sabiendo que era una persona que tenía recursos al interior del país y fuera del país.
antes de la época de la inscripción de la candidatura. Hemos dicho hasta el cansancio en la Comisión de Garantías Constitucionales de que no existía razón para emitir ese informe de mayoría. Un informe sesgado, un informe impugnado por propios asambleístas como el asambleísta Quesada, que dijo y sostuvo de que habrían cambiado la causal o la recomendación número 1, que habla del artículo 130, numeral 2. Un informe que hoy día ha sido sostenido por el presidente de la comisión y que ya no nombra siquiera dicho articulado. ¿Por qué? Porque se ha caído por su propio peso. Señora presidenta, yo saludo la intervención de la asambleísta Gisela Molina y bajo ese contexto pido seriedad al Parlamento ecuatoriano, de que hagamos las cosas dentro de ese contexto de seriedad, de responsabilidad, que nos pongamos a analizar y a promulgar leyes que valgan la pena para los ecuatorianos comunes y corrientes de este país, no solamente para los intereses políticos. No se puede poner en tela de duda ni en juego la democracia en este Ecuador. Los ecuatorianos quieren que los políticos dejemos de pensar un poco menos en nosotros mismos y pensemos más en el país. Queremos leyes que valgan la pena, que no nos rasguemos las vestiduras de lo que sucedió la semana anterior y los unos dicen que son culpables y los otros son inocentes respecto de la ley tributaria. ¿Por qué no consensuamos? ¿Por qué no llegamos a un entendimiento? ¿Por qué no votamos por el informe de minoría o por el informe de mayoría? ¿Por qué? Porque no existe ese acuerdo mínimo de gobernabilidad interna de esta Asamblea Nacional. Y eso es lo que hay que criticarlo para adentro. No es posible, insisto, de que con una investigación, entre comillas, basada en un informe de página 12, hecho hasta inicios del año 2017, se quiera hoy día llegar a hablar del artículo 130, numeral 2 de la Constitución. Eso es faltarle el respeto al sistema democrático que lo representamos nosotros, pero también lo representa y fundamentalmente el pueblo ecuatoriano. Bajo ese contexto, entiendo y estoy consciente de que no pasará la moción que se ha esgrimido y se ha planteado. Y al no pasar, me reservo la palabra, señora presidenta, para poder formular la moción de minoría que la hicimos con el asambleísta Gruber Zambrano respecto de que se archive la investigación por parte de este pleno. Muchas gracias.